Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga su vida en esta noche, hermanos. Aleluya. Dice esta revelación divina, aleluya, a Marcos Brunet: no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién mire, voy a danzar con mi amado. Aleluya. Y yo creo que estamos en los tiempos donde los cristianos evangélicos, pentecostal y algo más deberíamos meditar a quién servimos, cómo le servimos y en dónde le servimos. Aleluya. A veces somos muy buenos cuando hay otro que nos está mirando, porque queremos que nos miren. Aleluya. Lo más importante es que nosotros crezca cada día esa pasión que tenía el salmista David. Aleluya. Y David se vio en una situación complicada y él sabía que le hacía falta algo, y él dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Eso implica, aleluya, que la salvación trae gozo. Ay, gloria al Señor. La salvación es gozo. Cuando sentimos que somos salvos, hay un gozo inexplicable, inefable. Aleluya, el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la plenitud del Evangelio. A vivir la plenitud del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Esta noche, hermano, concluiremos con la parte 2 de la lección número 2, que tiene como tema profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Vimos la lección número 1, amén, y vimos algunas preguntas que habíamos dejado de tarea. Si usted no ve a Aracelis, siga orando por Aracelis. Bendito el nombre del Señor. Aracelis Javier. Entonces, me gozo en la presencia del Señor cada vez que tengo una oportunidad de estar en su casa de adoración. Y sigo diciendo: esta es la casa de adoración al Señor. Amén. Entonces dejamos una tarea de investigación. Sé que cada hermano hizo la investigación, ¿verdad? Levante la mano los que hicieron la investigación. Aleluya. Ajá. Aleluya, el nombre del Señor. Esta tarea dice: ¿cuántos años antes de Cristo nacer fueron escritas estas profecías? ¿Cuáles profecías? Las profecías de Isaías. Entonces, en esta noche vamos a concluir la página 15 y luego vamos a estar viendo esa tarea y luego vamos a estar haciendo un pequeño resumen, si podemos aprovechar el tiempo, de lo que va de la 1 y la 2, porque es en una cadena. Porque al final vamos a ver cosas interesantísimas, pero que va todo amarrado. La primera lección es que el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. La segunda lección es que profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Eso para erradicar gente que quiere aceptar la Biblia, pero nada más la Biblia neotestamentaria. Y la Biblia es por completo, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. En la Iglesia de la Profecía tenemos un pacto de membresía en la cual declaramos y aceptamos la Biblia por completo. Ahora, ¿cómo? Correctamente dividida, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento como única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina, y andar a la luz de vuestro mejor conocimiento y habilidad. Entonces, cuando hacemos este pacto de membresía, entiéndase que aquel que vemos inestable,
aquel que vemos tirando pasos en falso es que están dando a su mejor conocimiento y habilidad, o está siendo rebelde a su conocimiento y habilidad. Entonces, en la clase pasada vimos la profecía, bendito el nombre del Señor, de Isaías 7:14, Isaías 9:2 e Isaías 9:6, y empezamos a ver la profecía de Isaías capítulo 53. En esta noche vamos a concluir esta parte de Isaías y de Malaquías. Amén. Entonces, tenemos otros libros del Antiguo Testamento que se refiere a Cristo, es Malaquías. Entonces, Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. A pesar de las muchas investigaciones que se han hecho por universidades de prestigio sobre la veracidad de estos pasajes bíblicos, no se ha podido negar que fueron escritos mucho antes de Cristo venir al mundo. En Malaquías 3:1, el mensajero que se iba a enviar era Juan el Bautista, el cual preparó el camino para la venida de Cristo y lo introdujo al mundo. Algo interesante de esta profecía es que cuando Cristo nació, todavía el segundo templo en Jerusalén no había sido destruido, y Cristo, tal como lo presenta Malaquías, estuvo en él. Dios se le bendiga. Dios se le bendiga. Recuerde que este libro tiene como tema Visión 2030 y es un compendio de solidificación. Es bastante profundo, aunque usted vea las lecciones sencillas. ¿Por qué es bastante profundo? Vamos a ver este párrafo. Isaías, en capítulo 53, que leímos la semana pasada, o el encuentro pasado que estuvimos, vimos que Isaías profetiza acerca del Mesías, pero profetiza de un Mesías sin atractivo. Sin atractivo. Es decir, que ese cuadro que nosotros vemos pintado con unos rasgos físicos bien lavaditos, no se asemeja a lo profetizado por Isaías. Hay algunos que son bastante atrevidos, y ya Hollywood ha hecho películas del Cristo negro, Dios le bendiga, y defensa del Jesucristo negro. Dios le bendiga. Ahora, todo el contexto bíblico no es para que ningún cristiano se enamore del color ni de la tez de Jesucristo, porque eso no es lo relevante en la persona de Cristo. Lo relevante en Cristo es quién es Él. ¿Quién es Él? No quién Él era, no. ¿Quién es Él? Lo relevante en Cristo es que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Él es el Mesías prometido desde la antigüedad. Él es el retoño que salió de la vara, el descendiente del linaje de Isaí. Él es el prometido, Él es el Salvador, Él es el que había de venir. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él es quien intercede
por nosotros. Él es abogado con el Padre para con nosotros. ¿Por qué Él es abogado? Porque día y noche, dicen Revelaciones, en el libro de Revelaciones, que de día y de noche el acusador está acusando a los lavados por la sangre de Cristo. Decir que el enemigo no cesa de acusarle. Ahora, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, Malaquías profetiza acerca de quién? De Juan el Bautista, indicando que él iba a enviar al último de los profetas para preparar el camino del Mesías. Pero miren qué cosa de la vida. ¿Cómo cuántos años le llevaba Juan el Bautista a Jesús? ¿Quién sabe? Meses. Solo meses. Pero mientras Jesús estaba en sus tradiciones judías y en su labor y aprendizaje del oficio de su padre, porque no sé si usted sabe, pero Jesús es carpintero, fue carpintero. Mientras él estaba en aprendizaje de la carpintería, y un carpintero judío, no un hombre que hace sillita de guano. La profesión de carpintería es que tú puedes construir una casa en madera. La carpintería no se limita a hacer silla, a hacer vitrinas, a hacer gabinetes. No, la carpintería es general. Porque para hacer una construcción de concreto, usted sabe que necesitan un carpintero. Porque para poder vaciar la torta hay que hacer un trabajo de carpintería, aunque después se retire. Pero ese plafón, esa plataforma de carpintería, hay que buscar un carpintero para ello. Entonces, eso no se aprende en 2 días. Mientras Jesús estaba en su quehacer y en sus tradiciones judías y formándose como maestro, Juan estaba aquí, evangelizando, predicando y bautizando. Entonces, cuando hay una palabra que todo cristiano evangélico debemos aprendernos, que fue la palabra dicho por Juan: es menester que yo mengüe para que el hombre del momento, ¿quién era? Juan el Bautista, porque a Juan de que no andaba de pueblo en pueblo predicando, no. Juan se paraba en el desierto y la gente iba para allá a escuchar la palabra. Juan iba al Jordán y la gente iba a bautizarse allá, porque era el profeta del momento. Y Juan tenía unas palabras cortantes, porque él no tenía temor de denunciar el pecado. Ojo, denunciar el pecado. Le dijo a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y a Herodes no le gustó eso, pero a Herodías le gustó menos, porque ella fue la inspiradora para que la hija pida la cabeza de Juan. Porque los profetas de Dios en todo el texto bíblico eran hombres respetables, respetados por el que creía en Dios y por el que no creía en Dios. Porque cuando un profeta decía: así ha dicho Jehová, lo podían escribir que iba a acontecer. Hoy no vemos que eso pasa. Hay muchos profetas que están diciendo: yo te digo esto y aquello, pero decir así ha dicho Jehová,
es diferente. Porque dicen en mi campo que hasta el puerco cimarrón sabe de qué palo se arrasca y nunca se arrasca en jabilla. ¿Quién conoce la mate jabilla? Entonces, un jabalí y un cerdo o un cerdo cimarrón, por más matas que hayan, no se arrasca en una de jabilla, porque esa tiene espina, esa la va a pullar. Tampoco se arrasca en matapuelco, que se le va a picar. Entonces, hoy hay mucha gente profetizando y diciendo, yo veo una boda, diciendo, yo veo una jipeta, yo veo una casa. Tú ves, pero ¿qué es lo que dice Jehová? ¿Qué Jehová te mandó a decirme? Entonces la gente, como sabe que está en su error, por lo menos se cuida de no decir Jehová te dice, porque tomar el nombre de Dios en vano se le complica el asunto. Entonces el hombre es bastante astuto, el hombre sabe mucho y dice, yo veo esto, yo veo aquello, ajá, pero los profetas de Dios decían, así dice Jehová. Moisés profetizando, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo. Entonces, Juan vino a preparar el camino del Mesías. Y Juan profetizando y predicando decía, yo os a la verdad bautizo en agua, pero viene uno del cual yo no soy digno ni de desatar los cordones de sus pies. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan y Jesús se vieron por primera vez de vientre a vientre. María embarazada y Elizabeth embarazada. Cuando esas dos mujeres se juntaron, había una presencia ahí que esas dos criaturas en ambos vientres saltaron. Y ya cuando Jesús va a iniciar su ministerio, Juan le vio y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Malaquías profetizó esto, que iba a venir un varón que iba a preparar el camino del Mesías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Entonces, a pesar, dicen los escritores y compositores de este texto, a pesar de las muchas investigaciones que han hecho universidades de prestigio sobre la veracidad de estos pasajes bíblicos, no se ha podido negar que fueron escritos mucho antes de ¿quién? De Cristo, profetizando acerca del Mesías. Entonces Juan vino y estableció esta profecía acerca de Jesucristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento está cargado de profecías acerca de Jesucristo. Entonces usted como cristiano evangélico pentecostal no puede hacer caso omiso del Antiguo Testamento. No. Hermano Samuel, entonces sí debemos guardar el día de reposo. Ahí vienen los cristianos evangélicos pentecostal de nuevo con esto. Dios se le bendiga. Hermana Paulina. Una exactitud. ¿Cuántos, aunque la Biblia tiene ya los eruditos, el tiempo más o menos que fue escrita, que fueron escritos, pero no el tiempo que tiene desde la profecía, porque al primer libro, no será el libro de Génesis, dicen verdad los escritores, entonces no se tiene una exactitud de cuánto tiempo atrás fueron escritas
fueron las profecías de Jesús, sino desde el principio, pero el principio no fue el libro de Génesis. No. O sea, se dice, no se puede decir una exactitud, sino que fueron tiempos muy antiguos atrás. Amén. Pero no una exactitud de tiempo. No, el tiempo exacto no lo hay. Incluso, no sé si ustedes que han estudiado Biblia saben, como dice nuestra hermana Paulina, en el orden de los libros de la Biblia, no necesariamente esa es la secuencia de escritura de sus libros, porque Job fue escrito primero que el Génesis. Dios le bendiga. Job fue escrito primero que el Génesis. E incluso, bueno, este es un tema que se va ya más de esta lección, pero la forma como está narrado el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es la forma judía o hebraica de narrar los acontecimientos de sus generaciones. E incluso está narrado de una forma que hasta un niño pueda captar la idea. Es así, pero no significa que fue así. Dios le bendiga. Yo sé que a yo le dije un trabalengua, pero eso está contemplado para que la descendencia hebraica todos pudiesen entender el origen del pueblo hebreo y el origen de la creación y la escogencia del pueblo hebreo como pueblo de Dios, del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Ahora bien, el orden en que están los libros en la Biblia no es el orden de su escritura. Ni de que Génesis fue el primero que se escribió, no. Dios le bendiga a su nombre. Eso se entiende. Ahora bien, ¿qué dice la lección de hoy? Esto voy a leerlo. El mensajero que iba a enviar era Juan el Bautista, el cual preparó el camino para la venida de Cristo y lo introdujo al mundo. Algo interesante de esta profecía es que cuando Cristo nació, todavía el segundo templo en Jerusalén no había sido destruido. Y Cristo, tal como lo presenta Malaquías, estuvo ¿en dónde? En el templo. Abro paréntesis. Yo sé que usted ha predicado en Mateo 24. Dios le bendiga. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, dinos qué señales habrá. Y Jesús le dijo: ¿veis todos esto? De cierto, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso ocurrió, hermanos. Eso pasó. Porque Jesús miró las edificaciones del templo y el templo fue destruido. Ya eso ocurrió. Este contexto bíblico que Jesús se refería ya ocurrió, porque usted sabe que el templo que construyó Salomón no es el mismo que Jesús en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿verdad? Porque cuando ocurrió la invasión cananea, que se llevaron a los hijos de los príncipes hebreos 400 años para Babilonia, el templo fue destruido. Y usted sabe que Nehemías volvió a reconstruir los muros y a reedificar de nuevo. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces, esa segunda versión del templo, el templo, Jesús estaba en esa segunda versión del templo. Esa segunda versión del templo no está, porque fue destruida. Que se cumplió. Dios le bendiga. Eso fue una profecía que se cumplió. Perdón, usted dice.
no, Nabucodonosor. Sí, en la segunda destrucción. Porque, mire hermano, habíamos compartido esto cuando estábamos dando Biblia. Dejé la proyección. Abraham estaba en Ur, tierras de los caldeos. Y Jehová le dijo: sal de ahí y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y usted sabe para dónde lo mandó? Para Canaán, a la orilla del mar, con ríos laterales, una zona costera, una zona productiva, pero ahí había gente. Ya eso estaba habitado, Entonces, desde esa visión, desde ese mandato a Abraham, el pueblo de Israel todo el tiempo ha estado en guerra. Todo el tiempo en guerra. Hacían 50 años que Israel no estaba en un enfrentamiento como está ahora con Hamas. Pero todo el tiempo Israel ha estado en guerra. Entonces, en un tiempo, cuando el ejército de David estaba todopoderoso, es más, cuando se dividió el reinado en los dos reinados, el del norte y el del sur, que los israelitas mismos se dividieron, que había un rey en la parte norte y otra parte en la parte sur. El pueblo de Israel tenía su ejército bien potente, bien fuerte, y los enemigos de alrededor no podían combatir. Pero cuando ocurría lo contrario, cuando apareció un rey que desobedecía la voz de Dios, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuántos años no duró el arca del pacto secuestrado? Entonces, el pueblo de Israel siempre ha estado en guerra, en guerra. Entonces, ese texto bíblico que dice: el que esté en el monte, que no descienda a la ciudad, es que hubo una catástrofe, hermano, una masacre. Entonces, la gente tuvo que correr hacia las cuevas, esconderse en los montes, y ahí donde viene la prédica, en las catacumbas, en las cuevas. Pero el emperador Constantino, que como quiera se mantuvo persiguiendo, y luego cuando tuvo el dominio de nuevo de toda la zona, se mantuvo persiguiendo a los del camino. Y su idea genial fue: es más, vamos a declarar este cristianismo, vamos a unirnos al Estado. Entonces declaró a los seguidores de Cristo, declaró a los cristianos como el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y él mismo se declaró cristiano. Dios le bendiga. Pero si usted ve, ahí es que nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Atención aquí. Todos los católicos dicen: nosotros somos la iglesia original. ¿Eso es mentira o es cierto? Eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Ahora, el judaísmo no es el cristianismo. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar qué es el judaísmo y qué es el cristianismo. Porque los judíos ortodoxos todavía no creen que ha venido el Mesías y siguen practicando su cultura judaica, sus fiestas judías, normal como en el Antiguo Testamento. Esa tradición, los fariseos fueron los que se encargaron de que no muera, cuando en la rebelión macabea, fueron los que se encargaron de que no muera la tradición judaica en cuanto a los sacrificios, a la ley, el Tanaj, la Torah, de mantener toda la costumbre judía. Ellos se encargaron de eso en la parte religiosa.
los saduceos en la parte política. Fariseos parte religiosa y los saduceos en parte política. Y no dejaron que las tradiciones judaicas desaparezcan. Ahora, el cristianismo viene ¿con quién? Con Cristo. Y la primera iglesia que no la iglesia como esencia espiritual, sino la iglesia institucional, es lo que se conoce como iglesia católica. Fue la primera que se instituyó así institucionalmente. La iglesia existía antes de la institucionalidad de la iglesia, porque Jesús estableció su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es un órgano viviente para la expansión del evangelio de Jesucristo. Ahora, la institucionalidad de iglesia es la iglesia católica, porque la ola protestante, ¿de dónde sale? De la iglesia católica. Martín Lutero era un sacerdote católico. Calvino, ¿qué es lo que era? Era un sacerdote católico. Dios se le bendiga. Católico no es más que universal, la iglesia universal, porque Constantino declaró el cristianismo como la religión universal, que todo el mundo tenía que convertirse al cristianismo, porque él no tenía forma de cómo combatir esa creencia. Era como una plaga. Mientras más le atacaban, más se reproducía el evangelio. Entonces él dijo, espérate, pues, todos somos cristianos. Entonces, ahora bien, ese templo donde Jesús fue, que el sumo sacerdote estaba en el templo, donde llevaron a Jesús, donde Jesús se crió, donde Jesús compartía, fue la segunda edición del templo. Aún no había sido destruida. Y Juan vino a hablar cuando Jesús dijo, este templo será destruido y en 3 días lo restauraré. Los judíos y los demás creían que se estaban refiriendo a la construcción, y Jesús estaba hablando de su cuerpo. Entonces, Juan habló acerca de este Cristo que venía, profetizó, y por eso que nosotros, la iglesia de Dios de la profecía, estamos identificados de que el último de los profetas bíblicos fue Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Dios le bendiga. Ahora bien, tenemos el libro de Revelaciones. ¿Y qué es Revelaciones? El libro de Apocalipsis, ¿qué significa? Revelaciones. ¿Y qué es lo que hay ahí? Palabra profética. Las 7 semanas no concluidas en Daniel, ¿en dónde se vienen a cumplir? En el Apocalipsis. Ahora, a los cristianos evangélicos pentecostal siempre nos han metido, retiro lo dicho, por la complejidad del libro de Apocalipsis. Siempre los cristianos evangélicos pentecostal tienen como ese temor de meterse, e incluso gente decir, el que lee Apocalipsis se vuelve loco por todos los simbolismos, por todas las figuras que hay, por todo el escenario que hay ahí. No. Ahora, es el libro profético del Nuevo Testamento. Ese debe ser uno de los principales libros para nuestra lectura y conocimiento, porque lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir está ahí en el Apocalipsis. Y los mensajes a la iglesia, nosotros cada mes deberíamos repasar los mensajes a las 7 iglesias. Y léalo, haga un ejercicio y lea el mensaje a las iglesias de nuevo para que usted vea. Y haga un símil, una comparación a lo que estamos viviendo hoy. Y eso de las mismas 7 iglesias se está reflejando en todas las congregaciones hoy. Yo conozco tus obras. Yo sé que tú estudias la palabra, que tú eres un fiel defensor de la palabra.
y a los que son falsos profetas tú los combates. Pero tengo una cosa contra ti. Que has dejado el primer, y hace una exhortación: arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, hermanos? ¿Estamos nosotros haciendo las primeras obras? Deberíamos leer Apocalipsis, mandarnos y pedir de rodillas perdón al Señor y volver a hacer las primeras obras. No, pero que aquí en Dominicana está predicado mentira, hermanos. Que todo el mundo ha escuchado hablar del evangelio. Eso no es verdad. Hay mucha gente que ha escuchado a mucha gente voceando por un micrófono, pero hay mucha gente que nunca han escuchado el evangelio de salvación. Y mucha religión. Y mucha gente hablando y gritando duro, y hablando y dando palabra profética y mandando gente para el infierno y demás. Pero poca gente está predicando el evangelio de Jesucristo. La Escritura, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras. Que ese es un punto que es donde la iglesia también se ha basado para que la persona que cae en pecado, ¿verdad?, que se descarría, si se levanta, que también tenga que bautizarse. Que es un punto que todavía está en discusión, que las iglesias, la única iglesia que practica ese punto es la iglesia de Dios de la profecía. Entonces, ese ha sido un punto de discusión a través de toda la historia. Pero ahí está claro. Amén. Y quien le está refiriendo es a la iglesia que le está hablando, claro. No es a la gente del mundo. Está diciendo, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y cuando el Señor se refiere al descarriado, lo trata de una forma que en un momento le llama perro, como el perro que huele su vómito. Y en otra parte le llama cerdo, como el cerdo que lo lava, agarra un cepillo y lava el cerdo. Pero cuando llega allí, si hay un charco de lodo, ¿qué es lo que hace? Se revuelca. La Biblia dice, vuelve al cielo, vuelve a la tierra. Y que esa es la condición del pecador, del cristiano, que se descarría. Y entonces algunos pretenden que si se descarría, y si se va al mundo y vuelve, que ya se reciba, volvió con los brazos abiertos. No, la Biblia dice que la condición del descarriado viene siendo peor que la que tenía antes de ser cristiano, antes de convertirse. Así viene es. siendo peor. Entonces, la Biblia llama a hacer las primeras obras, y entonces están de acuerdo la gente que se haga todo, menos el bautismo. Y la Biblia dice que el bautismo tipifica muerte, sepultura y resurrección. Y que por ese proceso tiene que pasar todo aquel que acepte a Cristo. Cuando un descarriado se queda así, está irremisiblemente perdido, para volver a ser salvo, tiene que aceptar a Cristo. Entonces, el que vuelve a Cristo no es el cristiano, es el descarriado, que es pecador, que dice la Escritura que es peor su condición que la que tenía antes de ser cristiano. Fíjese que también las palabras son diferentes. Así es. Porque el que no es cristiano está en la corazón inconverso. Sin embargo, a los descarriados es impío, el impío. El impío es una palabra más fuerte que el impío. Converso que no es converso, pero un impío. Busca el término, a ver qué es lo que dice. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Hay evidencias concretas, leo la conclusión, de que Cristo es la única persona que da cumplimiento
a todas las profecías que sobre el Mesías se habían tejido en el Antiguo Testamento. Toda esta exactitud sobre el cumplimiento de lo que ya se había escrito son buenos motivos para reconocer la perfección de Dios y su palabra. No hay otro profeta, no hay otro enviado en la cual encaje toda la profecía escrita en el Antiguo Testamento que no sea de Jesucristo. No hay otro. Ni es el profeta Mahoma, ni es Maroni. No. Es Jesucristo, en quien se cumplen todas las palabras proféticas acerca del Mesías, el Salvador. Entonces, esta lección de hoy es profecía sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Y vimos las profecías de Isaías, vimos la profecía de Malaquías, vimos la profecía de... tenía otro. Vimos la palabra profética de Génesis 15. Entonces, cada una de esas palabras proféticas anunciaban acerca del plan y del diseño de Dios para la redención de la humanidad. E incluso la forma como murió Jesucristo, como dio su vida. Ojo, hermano, ojo, no mataron a Jesús. Él dio su vida. Dios le bendiga. Cuando matan a alguien, es que esa persona pueda intentar lo que sea y no tiene cómo defenderse y lo matan. No. Anda huyendo o lo encuentran desprevenido y le matan. No. Él dio su vida. Y así mismo Él dice: pongo mi vida. Él se dio porque por amor a nosotros. No es, hermano, no es que cuando la persona viene y entrega su vida a Jesucristo, no es que no van a aparecer circunstancias y situaciones, no es que estamos exentos de enfermedad, no es que estamos exentos de que Dios nos libre, alguien nos pueda atacar, de que podamos accidentarnos. No es eso, porque mientras vivamos en esta tierra, estamos en acecho, estamos en peligro. Podemos perder esta vida corpórea, este cuerpo lo podemos perder. No es esto, es que cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, tenemos un socorro, tenemos un aliento, tenemos un protector, tenemos un salvador, tenemos un amigo fiel. Tenemos a alguien que siempre va a estar con nosotros, no importa cuál fuese la circunstancia. Tenemos un abogado para cuando fallamos. Tenemos una sangre que nos limpia de todo pecado. Tenemos justificación, tenemos paz para con Dios. Somos regenerados, somos transformados en una nueva persona. Ya no hablamos igual, ya no pensamos igual, ya nos comportamos igual. Ya pasamos a la fila de los que buscan el amor de Dios para transmitirlo a los demás. Y cuando no sabemos nada, tenemos a quien pedirle sabiduría. Cuando somos arisco, tenemos a alguien que nos dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es manso y humilde de corazón. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ya no somos arisco,
Ya no somos lobo, ya no somos indomable. Todo lo contrario, pasamos a ser manso. Los que son de campo como yo saben, en mi campo habían como 3 personajes que a ellos se le pagaba para amansar animales. Entiéndase, para amansar los mulos y las mulas, para amansar los burros y para amansar los caballos y las yeguas. ¿Qué es amansar un animal? No crea que usted llega a un establo y usted ve un caballo, usted puede montarse sobre ese caballo si no es manso, si no está amansado. Si usted se sube sobre ese caballo, lo primero que va a hacer ese caballo es botarlo por ahí. Así como usted ve esa montada de toro, que esos toros brincan y patalean, así mismo son todos los animales. Cuando sienten un peso sobre su espalda, ¿qué es lo que hacen? Tratan de quitar lo que está sobre su espalda a como dé lugar. Entonces habían unos personajes que en el play de las palmillas de Samaná tomaban el animal y ahí empezaban a amansarlo. ¿Cómo empezaban a amansarlo? Primero iban caminando con el animal, pasándole la mano en la espalda, pasándole en la mano. Luego le ponían una esterilla en la espalda. Ya cuando el animal se acostumbraba a la esterilla, luego se montaban despacio, ahí detenido el animal. Luego empezaban a dar paso con el animal, caminando normal, pero con mucha precaución. Los domadores. Entonces, esas personas eran expertos, ellos sabían, tenían su técnica y todo para poder domar esos animales. Porque para tú poder utilizar el animal para la carga, para sacar producto del campo, para la casa y demás, tenía que estar domado el animal. Porque si tú agarrabas un animal para ponerle una esterilla y un aparejo, el animal no te iba a dejar. Entonces había que domarlo. Entonces ese animal domado ya, tú podías mandar tu niño de 5 y de 7 y de 8 años, vete a bañarme el animal para el río, y él se podía montar al pelo y ir y bañarlo porque ya estaba domado. El cristiano, dice Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El cristiano no puede ser un ser no domado. Usted no puede estar que alguien lo toque, usted está tirando patadas, tirando mellizas y a riesgo que nadie se le puede topar. No, eso no es la característica del cristiano. El cristiano es alguien domado, de fácil acceso. Le puede cabalgar un adulto como le puede cabalgar un niño. Es decir, que un niño tiene acceso a ti así como tiene acceso a ti un adulto. Pero a usted que le hablen y de una vez usted está como la guasábara, ahí hace falta algo. Y ese algo se llama Jesucristo. Entonces cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro entero ser cambia. Nuestro semblante cambia por el trabajo interior que ya está hecho. Entonces, lo que no te funcionaba sin tener a Cristo, cuando tú tienes a Cristo, tú ves que te funciona. Hermano Samuel, ¿y por qué hay cristianos que no tienen dinero y que son pobres? Dios le bendiga. Porque deberían funcionarle en los negocios. Es que el reino no se trata de cosas terrenales. No es comida ni es bebida. El reino es poder, es paz, es salvación, es discernimiento, es dominio propio, es templanza, es mansedumbre, es amor fraternal, es misericordia. Eso es el reino. El reino no son 1 millón en tu cuenta de banco, no, eso no es el reino. Ni jipeta, ni viaje, ni las naciones son Estados Unidos, Canadá, Suiza. Dios le bendiga. El tema de las naciones que Jesús dijo, y por las naciones, y que hagan qué. Predicar el evangelio. No es para darte la buena vida, no es para que tú cobres en dólar, es para predicación del evangelio.
Ahora, ¿cuál evangelio? ¿El tuyo o el de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que estamos llamados a predicar. El evangelio de quién? Del Mesías. ¿Cuál Mesías? Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? El que fue profetizado desde el Antiguo Testamento y que vemos su vivencia y vemos lo que Juan recogió, lo que Marcos recogió, lo que Lucas recogió, lo que Mateo recogió de su evangelio, y que lo tenemos en el Nuevo Testamento, y acerca de quién predicó y evangelizó a los gentiles el apóstol Pablo. Y acerca de ese Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestro pecado y vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es el evangelio, hermano, arrepiéntete. Pero yo no he matado a nadie. Sí, pero tú vienes del sistema adámico, que mucha gente se rió, pero es verdad, Mucha gente se rió, que el sistema adámico, que el sistema adámico. Sí, con Adán entró ¿qué? El pecado, hermanos. Y ese sistema adámico es el que gobierna hoy. ¿Cuál? El pecado. Que las prédicas ahora son de psicología, de emociones, pero no está el evangelio de salvación, salvo honrosas excepciones. Ahora, nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar ¿qué? El evangelio de salvación. Ahora, dentro de la congregación hay diferentes momentos. Hay tiempo de enseñanza, hay exhortaciones, hay palabra profética, amén. Pero hacia el no converso estamos llamados ¿a qué? A llevarle usted no está llamado a enviar a nadie para el infierno. Todo lo contrario, es de enseñarle el camino de cómo escapar del infierno. Nuestro mensaje al que no es converso no es te va para allá, no, es escapa por tu vida. Ven a Cristo, que Él te va a guiar, y Él en ti vas a escapar de la ira venidera que está ¿en dónde? En el Apocalipsis. Entonces Dios nos ayude, hermanos. En el Antiguo Testamento está cargado de palabra profética acerca del Mesías, que es Jesucristo. La pregunta final dice: ¿cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido en esta lección? ¿Alguien ha aprendido algo en esta lección? Este amén me anima. Aleluya. Hay una recomendación. Hoy, al acostarte, pida a Dios que le revele más sobre Cristo y su plan de salvación. Comprométase a compartir con otras personas sobre la exactitud de los escritos bíblicos relacionados a Cristo. Antes de acostarse, pidámosles a Dios que nos revele más acerca de Cristo. Que nos revele más de Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Cómo puedo yo conocer a Cristo? ¿Cómo puedo yo vivir una vida en relación con Cristo? ¿Cómo sé yo que Cristo me va a ayudar en mi situación? ¿Cuál es? Me han abandonado, me siento solo, me siento sola, no encuentro sentido, no tengo un propósito en mi vida. ¿Cómo puede Cristo ayudarme en esto? He estado orando mucho a Dios, pero no veo la respuesta. La respuesta está tardía. He clamado, he hecho silicio, he hecho vigilia, he hecho ayuno, pero no veo la respuesta. ¿Cómo Cristo me puede ayudar en esto? Pídele al Señor que te revele más de Cristo. Pidámosle al Señor que nos revele. Que he pedido por mi esposo, he pedido por mi esposa, he pedido por mis hijos y no veo esa respuesta. Pidámosles al Señor que nos revele más de Cristo, que nos revele más acerca de Cristo, del Mesías, del Salvador. Y luego, cuando Él nos dé esta revelación, que nosotros podamos comprometernos a hablarle a alguien más de Cristo.
que ahí está el kit del asunto. Mientras más hablamos a otro de Cristo, más conocemos de Cristo. Mientras más hablamos a otro de Cristo, más conocemos de Cristo. Mientras menos hablamos a otro de Cristo, menos conocemos de Cristo. Ay, ¿cómo voy a yo hablar sin conocer? Mientras más habla de Cristo, más conoces de Cristo. Y hay un misterio ahí, porque el Espíritu Santo mismo, mira, te va nutriendo y puliendo para que podamos seguir hablándole a otro de Cristo. Dios le bendiga. Dejamos una tarea. ¿Cuántos años antes de Cristo nacer fueron escritas estas profecías? ¿Quién buscó algo? Quien buscó algo puede compartirlo. Aleluya. Según, Dios le bendiga. Amén. Según lo que yo busqué, Ajá. dice que el profeta Isaías duró un máximo antes de 745 años. Y dice que la profecía fue 700 años. Si estoy equivocado, usted me corrige. Amén. Aproximadamente. Amén. Dios se le bendiga. Es menester, hermanos, que nosotros hagamos un breve ejercicio para familiarizarnos con el texto bíblico. Por ejemplo, saber o tener nociones del aproximado. El dato exacto no existe. Tener el aproximado. ¿Cuántos años ocurrieron desde Noé hasta Abraham? Desde Abraham hasta el pueblo de Israel en Egipto. Desde la salida del pueblo de Egipto hasta el reinado de David. Desde el reinado de David a la primera invasión babilónica. Desde la primera invasión babilónica hasta hasta el regreso a Jerusalén. Desde el regreso a Jerusalén hasta la segunda ocupación babilónica. Desde Isaías hasta Jesucristo. Dios le bendiga. Es bueno familiarizarnos con esos años. ¿Por qué, bueno, hermano? Porque, ¿qué le digo? Hay mucha gente que, si usted no está solidificado en la fe y en la palabra de Dios, pueden causarle a usted mucha confusión. Por ejemplo, ¿qué es el petróleo? Cada uno de los que estamos aquí, cuando dimos biología y química, nos dieron la definición de petróleo. ¿Qué es el petróleo? ¿Quién recuerda? Ajá. ¿Qué dicen los libros que es el petróleo? Amén. Amén. Sí, entonces el petróleo son restos de fósiles acumulados en el subsuelo de la tierra por miles de millones de años y ya. Si ustedes han leído, porque los libros también hay historia en la Biblia. Y a veces encontramos con cosas que le hemos pasado por arriba y no nos damos cuenta. Y fue cuando dice la Biblia que los enemigos del pueblo en X momento, en una guerra, quedaron atrapados en los pozos de asfalto. Dios se le bendiga. Cayeron en los pozos de asfalto. Y a quien se está refiriendo es al petróleo. Es decir, que
por ahí por el Medio Oriente siempre ha habido microondas. Siempre ha habido. Entonces, pero esa es la definición, por millones de años. Entonces, desde millones, miles de millones de años, y eso es la excusa para decir que nosotros venimos de la evolución, porque dice que hace miles de millones de años que el Homo sapiens evolucionó y le tomó miles de millones de años. Porque cuando la gente le pregunta, ¿y por qué los monos no siguen evolucionando? No, porque eso tardó miles de millones de años para evolucionar. Dios le bendiga. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿por qué digo que es menester que nosotros conozcamos el tiempo? Porque también porque una cosa es cuando usted no tiene la oportunidad de aprender y otra cosa es cuando usted no quiere aprender. Son cosas muy diferentes. Entonces, que usted esté predicando, un miembro de la iglesia de la profecía que esté predicando en la calle y esté llamando que David era un cristiano y que Josué era cristiano de verdad. Entonces, alguien que no tiene conocimiento bíblico, eso pasa por nada, pero alguien que tiene conocimiento histórico y en verdad quiere aceptar a Jesucristo, va a decir, no, pues yo no me voy a congregar en la iglesia de ese varón, no, porque ese varón ni sabe lo que está predicando. Entonces, así mismo con los tiempos, cuando ligamos a Pablo con Moisés, ligamos a Pablo con Jeroboam, entonces tenemos que también para los sermones, que el mensaje esté claro en los sermones, que haya una exégesis correcta del texto bíblico. Eso no dice, hermano, que nada más con lo que usted sepa la gente no reciba el evangelio de Jesucristo. Eso no tiene nada que ver, porque yo soy testigo de mi campo, de gente que no sabía ni leer ni escribir y se convirtieron. Ay, ¿quién leía la Biblia mejor que esas personas? Yo le conocí también, de Majagualito. Yo creo de memoria se sabía la Biblia. Él te decía en el versículo tal, ciego, no dije que él veía ese proceso, no, él era ciego de toda la vida y no tenía Biblia braille, no había. Entonces, para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero dentro de su posibilidad, hermano, vamos a empeñarnos en cumplir el mandato bíblico para nosotros, pero también a aplicar la Biblia en su contexto. Aproximadamente 700 años antes de Cristo es esta profecía de Isaías. Amén. Entonces también habíamos dejado la tarea de cómo afecta el pecado su relación con Dios, qué motivó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido y qué mensaje nos deja el texto para evitar caer en la tentación del enemigo. Eso en la página 13, lección 1. ¿Alguien hizo algo? ¿Qué motivó a Eva a comer el fruto del árbol prohibido? ¿Qué motivó a Eva? Dios bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué motivó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido?
Engañó. Así es. Que no coma de él. Y dice Satanás, no, porque Dios sabe que si come va a ser igual a Dios con el conocimiento del bien y del mal. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para rechazar. Según el cristiano tiene que estar preparado para estar cerca de Dios, tiene que estar preparado para rechazar. Y para cuando alguien viene con algo, un mensaje que aparentemente es bueno y es positivo, saber cuándo darle oído y saber cuándo ese mensaje lo que quiere es ponernos en duda. Porque hoy en día hay muchos cristianos que están en el mundo, que están fuera y estudiando religiones falsas, precisamente por eso, por la duda, por no estar seguro. Eso mismo que decía el maestro, pero que Dios es eterno. Así es. La historia humana tiene esos años, pero Dios no dio ese eterno. Así es. Así es. ¿Cuántos millones de años? Bueno, pues yo no lo sé. Ni eso tiene que ver con la salvación. Así es. Y con mi salvación yo simplemente creo en Dios. Y eso me lleva a creer que Él ha existido cuando, siempre. De la eternidad y por la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. El salmista reconoce a Dios. Dice, tú has sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú has existido siempre. ¿Cómo? Yo no lo sé. Algunos dicen, ¿de dónde viene? ¿Quién creó a Dios? Bueno, yo no lo sé. Él siempre ha sido Dios. Amén. Ahora la Biblia me dice, yo creo que Él hizo el cielo y la tierra. Y que Él hizo el hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos millones de años tenía Dios cuando hizo el cielo? No sé, la Biblia no lo dice. ¿Cuántos millones de años tenía? Ya la existencia de Dios tenía cuando creó el hombre. La Biblia no dice eso. No, la historia bíblica comienza con la creación del hombre. Así es. Y cuando Dios creó el hombre ya las aguas existían. Y las Así es. porque esto fue lo que hizo Dios, que separó las aguas de la seca. Amén. Y a las aguas dice que le llamó mares, y a la seca le llamó tierra. Pero no dice cuántos millones de años tenía que existir. El agua y la tierra no lo dice. No lo dice. Y entonces el hombre ha ido, ¿verdad?, Recopilando de todo. Ya. recopilando la historia, escribiendo la historia. Pero el mismo hombre, ¿desde dónde comienza a recuperar la historia? Desde la misma creación del hombre. Así es. Porque el hombre no sabe más para atrás, a menos que Dios se la revele. Porque es que, ay, por eso están perdidos. Por eso están perdidos. Muchas personas estando en la verdad, estando en esta iglesia, que predica la verdad, andan por ahí perdidos, buscando religión judía. Judaísmo. ¿Raíces? Sí, pero ¿raíces de qué? Porque los judíos son judíos, porque ellos son judíos. Por si a alguien se le había olvidado, Dios existe antes de existir la Biblia, hermano. Amén. Nosotros nada más sabemos de Dios lo que está revelado en la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran revelado todo? Eso lo sabemos.
Amén. Me too. Aleluya. Agregando más cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Ronnie. Este es el micrófono. La palabra de Dios, permiso amor, fue escrita cuando Moisés, ahí fue que inició la palabra, cuando Moisés escribió en las tablas, No, en los rollos. no. Dios le bendiga. Para eso, para explicarle todo el proceso de escritura de la Biblia, nos lleva varias lecciones. Pero el texto bíblico no inicia con los 10 mandamientos que Dios le escribió a Moisés en el Sinaí. No, esos fueron los 10 mandamientos. Ahora, dentro del proceso de ministerio de Moisés, Dios le dio las leyes a Moisés, que son muchas, no son los 10 mandamientos. El Levítico está lleno de leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. E incluso, mire, lo más mínimo, usted mira los tratados de derecho y es basado prácticamente en buscando el contexto bíblico. La ley establecía, si alguien mataba a alguien y se ocultaba en la ciudad pidiendo asilo, ¿qué había que hacer? Si alguien robaba un buey, ¿qué había que hacer? El código penal. Entonces, todas esas leyes, pero el inicio de la escritura de la Biblia pasó por un proceso de canonización, que se juntaron los masoretas para evaluar los libros que fueron canonizados y que fueron integrados al texto bíblico. Principalmente los del Nuevo Testamento, porque los del Antiguo Testamento, los profetas, lo que son los históricos y los profetas, era costumbre de los reinados tener escribas. Y esos escribas, ¿qué escribían? Toda la historia del reino. Toda la historia del reino. Entonces, lo que esos libros es como lo que nosotros hacíamos antes, las minutas de las reuniones de negocio. Entonces, en los reinados, todo el reinado de David, en el tiempo de los jueces, los reyes tenían sus escribas que escribían todo lo que ocurría. Entonces, desde ahí viene la escritura de los profetas y demás. Ahora, el Pentateuco están atribuidos a Moisés, quien escribió desde el Génesis hasta Deuteronomio, pero no fue el primer libro que se escribió. Estaban los escritos, antes lo que había era rollo. Es más, que el texto bíblico ni estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, son textos corridos. Luego, olvidé el año, vino la división en capítulo y en versículo del texto bíblico, pero el texto bíblico no estaba escrito, no estaba subdividido ni en capítulo ni en versículo. De los libros poéticos se llaman versos y en los libros que no son poéticos se llaman versículos.
Pero que no diga que con Moisés empezó a escribir la Biblia. No. Eso no. Moisés escribió, hizo muchos escritos, pero luego los masoretas que hicieron el proceso del acoplamiento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero fue un proceso bastante largo, y ese proceso también tiene mucha crítica. Ese proceso también tiene mucha crítica, muchas observaciones, hay muchas negaciones. Hay mucha gente que dicen que el original no dice así. Dios le bendiga. Que el original no es eso que quería decir, que no es eso que quiere decir, que el texto hebraico, la palabra significa otra cosa. Ahora, la esencia de la Biblia, por más que busquen el significado de una palabra, no se pierde la esencia de la Biblia. Ahora, tenga cuidado cuando usted ve un texto que tergiverse la esencia de la Biblia. ¿Qué es esencia bíblica? El pecado ofende a Dios. Si usted ve un texto bíblico en la cual existen pecados que no ofende a Dios, tenga cuidado con esa versión bíblica. Porque por ahí hay muchas herejías dentro de ediciones especiales de Biblia. Entonces, incluso hay herejías, bueno, estamos en una clase, herejías que dicen que la primera relación aprobada por Dios de homosexual, ¿usted sabe cuál fue? No, mejor que no lo sepa. No, le voy a decir como quiera. Hay unos textos heréticos por ahí que dicen que la relación de Jonatán y David no era una relación de amistad, sino que esa era una relación más allá. Pero ese para justificar la aceptación del sodomismo como algo normal ante los ojos de Dios, mientras que el Apocalipsis dice que lo que se echan con varones, Dios le bendiga. Entonces el texto bíblico está claro. Entonces, ¿qué es esencia bíblica? Jesús es el Mesías. El Antiguo Testamento profetiza de él y el Nuevo Testamento da cumplimiento a la venida del Mesías. ¿Qué es esencia bíblica? Dios aborrece el pecado. ¿Qué es esencia bíblica? Somos creación de Dios. Dios creó el universo. ¿Qué es esencia bíblica? Dios eligió un pueblo. ¿Qué es esencia bíblica? Dios envió el Mesías a su pueblo, y como su pueblo no le recibió, fue extensiva la salvación a todo el mundo. Pero en el plan de Dios ya estaba la salvación dada para toda la humanidad. ¿Qué es esencia bíblica? Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si usted ve un texto que va en discordancia con eso, de que Jesús es otro profeta, que no es el Mesías, olvídese de eso, que eso no es la esencia bíblica. Hermano Ronnie. Amén. La pregunta de ahorita. ¿Qué inspiró a Eva? Terminé hace rato. Bueno, yo digo, se va a escuchar como medio raro, pero ¿Qué motivó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido? mira, en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y eso me basta para decir que fue simplemente desobediencia. Desobediencia. La desobediencia lleva al pecado. Pero ella desobedeció, pero ¿qué la motivó a desobedecer? Porque esa es la pregunta. ¿Qué la motivó a ella para desobedecer? Perdón, hermana Paulina. ¿Quién la motivó a ella? Dice la hermana Paulina, la seducción de la mentira. Entonces la desobediencia fue lo que ella hizo. Ahora, ¿qué la motivó a desobedecer? Mira, ahí no hubo disputa, ¿eh? Ahí no hubo un diálogo de 4 horas. Ajá.
Dios- Amén. ¿Qué motiva a la gente a pecar? El deseo. Eva tenía un deseo de conocimiento, de saber qué era eso prohibido. Entonces fue su propio deseo, su deseo de conocer eso que ella desconocía. Recibió una ayudita, pero ella sintió el deseo de conocimiento, porque la serpiente le dijo: no más sabe Dios que el día que comience, vosotros van a ser como dioses. Entonces esa curiosidad, ese deseo, fue lo que la motivó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No de la pera, ni la manzana, ni del melocotón, ni el kiwi. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella lo que comió, que fue conocimiento. Bueno, ese árbol yo no lo conozco. Ahora yo sé que usted sabe muchas cosas. Ahí tiene la herencia de Adán y de Eva. Dios se le bendiga. Dios se le guarde. Preguntas. Que tiene unos libros más que lo que es la iglesia, la Biblia que conocemos, entonces como la Biblia que usamos los cristianos. ¿Por qué? Porque a estos libros le llaman libros apócrifos, que quiere decir no inspirados, pero que la iglesia de Dios, la iglesia católica, considera que también son libros. Pero todos los estudios dicen que estos libros no son inspirados. Así es. Ahí está, dentro de esos libros está Judith, está Macabeo. La rebelión macabea ocurrió de verdad, pero no fue canonizado ese libro. Ahí no hay nada de esencia de Cristo. Hay otros libros, como bien dice nuestro pastor. Hermana Paulina. ¿Se apagó? Sabiendo Juan que Jesús, cuando él lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también, bueno, ellos estaban en el vientre cuando saltaron, ¿verdad? Los dos, el Espíritu habló. Después, entonces, cuando Juan está preso, le manda a preguntar a Jesús que si él era el Mesías. O sea, una pregunta es: ¿tuvo dudas Juan por la situación de lo que él estaba pasando? Dios se le bendiga. ¿Cuántos escucharon la pregunta de la hermana Paulina? Si Juan tuvo duda. No. Digo yo, no el Señor. Juan vio a Jesús y Juan testificó: he aquí el Cordero de Dios. Juan estaba convencido. Ahora, Juan ya sabía que su hora había llegado, y hay algo en él que lo estaba inquietando. Es él en verdad. Porque como Jesús fue profetizado, el Mesías no era nada de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, no sé si yo no sabría decirle si es que él sintió duda o si él no estaba convencido. Tendría yo que repasar el contexto bíblico de nuevo para poder responderle. Lo voy a repasar y le voy a decir una respuesta más certera. Pero no creo que Juan tuviese esa duda de que si era Jesús. No. Lo que pasa es que el Jesús que estaba profetizado, el Mesías que estaba profetizado, el Salvador que el pueblo estaba esperando, no era lo que Jesús estaba haciendo. No era como vino Jesús. Entonces, pero Juan sí sabía que ese era el hombre de Dios. Ahora, si era el Mesías prometido conforme el pueblo lo estaba esperando, él tenía ese dilema.
Y por eso él mandó a preguntarle, ve acá, ¿tú eres o esperamos a otro? Porque estaba profetizado que iba a venir un Mesías que nos iba a salvar de toda la opresión. Yo sé, yo vi cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, porque te bauticé yo. Y yo estaba negado a bautizarte porque yo entiendo que tú eres superior a mí. Pero lo que yo estoy escuchando es que tú te juntas con los publicanos. Juan no se juntaba con nadie. Juan nada más comía miel silvestre y langosta. Era nazareo, es decir, que no pasaba navaja por su cabeza. Y él oye que Jesús está juntando con los fariseos, que Jesús está juntando con los recaudadores de impuestos. Pregúntale a Jesús si él es o si esperamos a otro. Una reconfirmación, porque ya él sabía que de la cárcel ya él no iba a salir. Ya estaba confirmado ya que de ahí ya él no iba a salir. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le llevaron a él? Díganle a él que los ciegos ven. Entonces ya, eso es lo que él necesitaba confirmar. Hermano Ronnie. Buscar es dudar. Buscar una reconfirmación es dudar. Tome un micrófono para que le escuchemos mejor. Pon F si es falso. Apaguen uno de los dos. Ok, ahora sí. Yo digo que reconfirmar, o sea, es dudar. Para mí es dudar. Para ti. Okay. ¿Por qué? Vamos a suponer un examen. Pon F si es falso, B si es verdadero. Y te dicen, Jesús nació en Belén. Tú le pones B. Pero luego vas y como que a reafirmar, como que a ver. Tú pusiste ese B, ¿no, verdad? Tú estás consciente, tú estás seguro de que es verdadero. Entonces, ¿para qué buscar reafirmación si tú sabes que es verdadero? Sí y no. Exacto. Exacto. Entonces, eso de Juan es válido y es correcto. Ahora, usted establece un punto. ¿Por qué le digo sí y no? Porque el que tú revise no significa que tú tengas duda. El que tú revises no significa que tú tengas dudas. Dice, ¿cómo que no, Samuel? Porque si yo no tengo duda, yo a la primera yo actúo. Ajá. Eso depende de tu profesor. Porque Jesús nació en Belén. Muy fácil usted lo pone, ¿verdad? Jesús no nació en Belén. Puede ser que usted esté leyendo una secuencia de preguntas y tú tengas Jesús nació en Belén, Jesús no nació en Belén. Y cuando tú llegues al final, tú digas, ve acá, yo respondí bien allá arriba. Como tú tienes tiempo, porque todo el que verifica tiene tiempo para hacerlo. Eso no ocurre con el soplo de vida. Si la gente tuviera tiempo para verificar su vida, si todas las personas tuviesen tiempo para verificar su vida, todas las personas se convirtiese antes de partir.
Pero en la vida no todo el mundo tiene ese tiempo de hacer ese escáner, esa revisión de nuevo. Entonces, usted dice, el verificar o es dudar. Bueno, yo le acepto que usted crea eso. Ahora, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Que el verificar sea dudar. Ahora, la duda, sí y no, porque duda es duda. Ahora, la duda de qué es pecado. La duda acerca de qué es pecado. Porque si tú escuchaste una voz que te dijo, Joan, esto y aquello, porque necesito que tú hagas esto y aquello, y tú de primera obedeces, ¿cómo tú sabes que te habló Dios o el otro? Entonces, si tú dudas, tú estás pecando. Cuidado. Entonces, la literalidad tiene peligro. La literalidad. Ahora, la duda acerca de Cristo, eso es pecado. Cuando tú dudas acerca de que si Cristo es el Mesías, eso es pecado. Cuando tú dudas de que si Dios lo puede hacer, eso es pecado. Dios le bendiga. Pero la duda en sí, en palabra duda, no la podemos soltar ligeramente así. Porque tú escuchas una voz que te dice, pero ¿y esa voz de quién es? ¿Es Dios que se está hablando o es otro que te está hablando? Porque tú establezcas esa verificación, no quiere decir que tú estás pecando. Porque tú sabes lo que wow, se me fue. Mira, yo tenía el nombre ahí a flor de labio. Pero este juez, no, el juez del vellón mojado. Aleluya. No. Sí, eso decimos nosotros, que él se comenzó a hundir porque él dudó. Otros que estudian más dicen no, él se empezó a hundir porque cuando él dudó, él desenfocó su mirada de Jesús y prestó toda su atención a la tormenta. No porque él dudó, sino que con la duda vino lo otro. Y desenfocó su vista de Cristo y prestó atención a lo que estaba ocurriendo alrededor. No, el texto bíblico dice que él dudó. Y luego de haber dudado, él empezó a hundirse. Y nosotros decimos, Pedro dudó y empezó a hundirse. Ahora, los que estudian más la Biblia y se meten, dicen, no es nada más el hecho de dudar, sino que el dudar, porque todo lo que ocurrió en el tiempo bíblico para la escritura bíblica no está escrito en la Biblia. No es solamente el hecho de tú sentir la duda, es que tú haces cuando tú sientes la duda. Porque, claro, no, Tomado dudó, Tomás negó. Él no simplemente dudó, Tomás fue incrédulo. Él dijo, no, hasta que yo no vea. Pero no simple que él vea, hasta que yo no meta mi mano en su costado y toque su mano que ve que le clavaron, no voy a creer. Eso se pasa de la duda. Porque hermano Samuel, la duda no es no creer que eso se hizo o que existe algo. Duda es duda.
Duda en no estar convencido de que no estar convencido. Así como en toda la congregación, mientras hay gente predicando, hay mucha gente que está dudando. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Le está hablando Dios o no le está hablando Dios? ¿Usted cree que la duda de que en el texto? No. Porque la duda es algo como en la mente, Eso. una tormenta. Pero hay una duda que viene provocada por un susurro del maligno. Y es porque Jesús, el texto bíblico manda a cada creyente a tener fe. A tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchas cosas, hermano, que usted va a dudar, que usted no se va a convencer fácilmente. Ahora, en su corazón no puede decir duda de quién es Jesucristo, de quién es Dios. El susurro del maligno viene en pro de que tú no creas lo de Cristo ni lo de Dios. Que alguien diga, yo tengo la fe que si oramos Dios puede hacer la obra. Bueno, yo dudo eso. Usted no lo expresa, pero en su corazón ya Dios lo sabe. Es un tema delicado, complicado y profundo. Ahora, yo tengo una experiencia de mi infancia. ¿Cuál era esa experiencia de mi infancia? Que cuando hacían retiro, allá en mi campito, allá en las Palmillas de Samaná, y los ancianos de la iglesia, antes una líder de dama era una líder de dama, un líder de caballero, un líder de joven, antes era un líder de joven. No es que ahora no sean líder, pero ustedes me entienden. Si había una situación X y se iba a hacer una oración focalizada para resolución de esa situación X, ya sea de un matrimonio con debilidad, ya sea de un espíritu que no dejara a alguien dormir, ya sea una amenaza demoníaca, cualquiera, y iban a hacer una oración con propósito a eso. Los líderes le decían a los hermanos que estaban reunidos ahí: hermanos, si usted tiene duda de lo que Dios puede hacer, salga. Y no era raro que usted viese a par de hermanos que saliesen. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que la gente como que era más sincera. Hoy tú le dices a alguien: Dios me está diciendo que en esta congregación hay que hacer esto, esto y aquello. Y si usted tiene duda, hermano, por esta oración que vamos a hacer ahora, salga. Y la gente no sale por vergüenza que digan, salió porque tenía duda. Pero en estos tiempos hay gente decidido que Dios le dice las cosas claramente, y esa misma gente duda de decirlo porque tiene de duda de cómo va a reaccionar la gente cuando ellos lo digan. Entonces, esa duda que te impide hacer lo que Dios quiere que tú hagas, esa duda, una duda de pecado, hermano. Pero una duda de una voz que tú no sabes, que tú no estás convencido si es Dios que te está hablando o si es otro que te está hablando para hacerte caer, eso no es duda de pecado. Entonces, la literalidad de la duda no se puede meter en todos los escenarios. Dios se le bendiga. Yo sé que usted tiene muchas preguntas, que usted quiere hacer muchas preguntas, pero venga temprano, aleluya. A su nombre, que estamos requete pasado. Ay, perdóneme, hermano. No, sí, lo perdono, hermano, a ustedes. Gracias por estar aquí, mis hermanos, en esta noche. Dios bendiga mucho a Aracelis.